Buenos días, hermanos que están aquí reunidos, quienes están conectados por internet. Un día bien caluroso, sabroso, pero damos gracias a Dios, ¿no? Porque hay que dar gracias a Dios en todo. Y en este caso, porque nos permite reunirnos aquí esta mañana, pues para alabarle, para estudiar su palabra. Le llamamos culto de adoración porque venimos a rendirle culto, a rendirle adoración al Señor. Y pues lo hacemos también al venir a su palabra, con el objetivo de conocerla, para meditarla y para obedecerla. Vamos a continuar, estamos dentro del tema las obras de la carne en la serie del pecado. Vamos a ver una parte más todavía de enemistades y luego nos seguimos con pleitos. Fíjense que a veces en nuestra mentalidad, pues por la vida cotidiana que llevamos, pues vemos grave adulterio, homicidios, pero esto es grave también, enemistades, pleitos, porque son pecados, obras de la carne, que los que la practican no van a heredar el reino de Dios. Entonces vamos a ver, porque a veces parece tan cotidiano, ay, pues están enemistados, pues no pasa nada, al rato se reconcilian. No, sí, son obras de la carne que dice Gálatas 5:19. En adelante dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que ya vimos, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, ya lo vimos, hechicerías, estamos viendo enemistades, veremos pleitos, y en 8 días celos, cosas que dice, ay, celos, no es grave, claro que sí, celos, contiendas, iras, me salté iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y aquí viene lo grave, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas como enemistades, como pleitos que veremos hoy, no heredarán el reino de Dios. No son cristianos, no han nacido de nuevo. Eso dice la palabra. Entonces vamos a continuar y terminar con enemistades, Gálatas 5:20. Decíamos que enemistades es esa actitud hostil hacia los demás, gente que generalmente por eso tiene pocos amigos, porque siempre trae mala onda contra alguien, una actitud hostil, no quiere hablar con nadie, es una actitud de que medio mundo le cae mal y fulano me cae mal y sutano me cae mal. Bueno, le cae mal todo el mundo. Y el gobernante tal, no, ese me cae re mal, ese lo odio. Y veíamos 1 Juan 2:9, que el que dice que está en luz, el que dice que es cristiano y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y aborrecer va desde amar menos, desde me cae mal hasta lo odio, decíamos hace 8 días. Una persona así está en tinieblas, dice el versículo 11, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan vuelve a insistir en el capítulo 3, todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida, lo vimos hace 8 días, asesino. Y sábete que ningún homicida tiene vida permanente en él. Finalmente 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios, Diosito lindo, Dios para acá, Dios para allá, pero aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, quien ama menos, aborrece, le cae mal siempre a alguien, es una persona homicida, mentirosa y está en tinieblas.
Es lo que dice la palabra de Dios, porque el mandamiento de Cristo es muy claro. Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo, ¿qué dice ahí? Como a ti mismo. Y tu prójimo es quien sea que esté a tu lado, quien sea. Y dice la palabra de Dios, amarás, habla en imperativo, es un mandato, no es opción. Oye, mira, trata de amar a tu vecino, trata de amar a tu hermano, trata de amar a tu jefe del trabajo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ese prójimo, dices, es mi enemigo, me hizo algo muy malo, ¿nos da derecho a odiarlo, a aborrecerlo, a estar en contra de él? No. Cristo dijo en Mateo 5:43, oíste fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Pero no se queda ahí, bendice a los que te maldicen, y no se queda ahí, haz bien a los que te aborrecen, y no se queda ahí, y ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Amamos a nuestros enemigos? ¿Has orado por la persona que te hizo daño? ¿La has bendecido? ¿Le has hecho el bien? Eso dice la palabra de Dios. Porque si lo aborreces, estás en tinieblas, eres mentiroso, homicida, dice la palabra de Dios. Pero hace 8 días nos quedamos en que una persona que practica esta obra de la carne, enemistades, no solo es hostil hacia los demás, sino que tiene la habilidad para mal de provocar enemistades, discordias entre los demás. Es gente que sabe cómo meter puya, o como dicen por ahí, amarranavajas, ¿no? Y una persona que hace así es repugnante delante de Dios. Quien anda amarrando navajas, provocando divisiones, y ya viste fulanito, y mira, no me consta, pero ahí te va de sutanito. Mira, no estoy seguro, pero dicen que el pastor tal. Esa persona, dice la palabra de Dios, que Dios la abomina y la aborrece. Se los leo rápidamente. 6 cosas, Proverbios 6:16. Aborrece Jehová, aborrece, está enemistado. Y aún 7, abomina su alma. ¿Qué es abominar? Algo repugnante, repulsivo, asqueroso delante de Dios. ¿Qué es repugnante delante de Dios? Proverbios 6:17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina los pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras. ¿Y qué dice al final? El que siembra discordia entre hermanos. La palabra de Dios para todos dice, el que causa problema entre hermanos. ¿Conocen personas así? Son, pero profesionales de poner a uno contra, esto ya sé que les voy a decir a para que no le hable a este otro. Y ya sé que le voy a decir a para que la agarre contra fulano. Dice la versión Dios habla hoy, y el que provoca peleas entre hermanos. Una persona así, Dios la aborrece. Es repugnante delante de Dios. No solo los homicidas, pastor, no, el que provoca discordias entre hermanos. Una persona que va y lleva chismes de alguien más, y ya viste y te contaron, sea hermana, hermanito, quien sea, y empieza a hablarles mal de alguien. Yo les decía hace 8 días, no prestes oídos a los chismosos. No prestemos oídos a los chismosos. Dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Enemista a las personas. Entre ellos es experto, y eso Dios los aborrece. Porque si de verdad, miren, si alguien sabe algo malo de alguien, en lugar de ir con el chisme, oye, me dijeron que fulano, vas con la persona. Oye, ¿qué está pasando? ¿Puedo ayudarte? Déjame orar por ti. Con un interés genuino, y no ir y meter chisme. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice ahí? Restáurale.
con espíritu de mansedumbre, no sea que, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, alguien genuinamente interesado por alguien que está en pecado, que anda mal, en lugar de ir a contárselo a medio mundo, ya lo sabe toda la iglesia, vas y dices, quiero orar por ti. ¿Cómo puedo ayudarte para restaurarte? Entonces, quien practica las enemistades no va a heredar el reino de Dios. Entonces, como ven, hay muchas enemistades dentro de las iglesias. Y no solo entre hermanos, yo les decía hace 8 días, contra pastores. Entonces, si tú tienes algo contra alguien, sea el pastor o quien sea, vas y lo arreglas directamente. ¿Cuánta gente le gusta, yo les decía hace 8 días, echarse sus taquitos de pastor y con buena salsa picante? Si se van a echar sus tacos de pastor, quítenle la salsa, ¿no? Oren por sus pastores, dice la palabra de Dios. Y si yo tengo algo que decirle al pastor, pues voy y se lo digo. No se lo voy a contar a medio mundo y andarle diciendo a medio mundo y que, a ver, pastor, he visto esto. Dice la Biblia, Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. Pues más aún con los hermanos en Cristo. Ya veremos, no sé si el domingo o el otro domingo, que en lugar de todo esto los cristianos debemos buscar la unidad. La unidad. Entonces, si alguien está enojado con alguien, mira, no dejes de pasar el día. Dice Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La versión Dios habla hoy es un poco más clara, dice, si se enojan, porque a veces nos enojamos, ¿sí o no? Somos humanos, pero no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. Hay unos que el enojo ya llevan meses, años, y ya cuando quieren reconciliarse ya murió el familiar. Ay, papá, si estuvieras vivo te pediría perdón, porque ahora que está vivo, dice, porque no dejen que el enojo les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Es tremendo esto de las enemistades, de andar metiendo cizaña, puya para enemistar. ¿Saben quién hizo eso contra su padre? Absalón. Absalón, les voy a leer partes de un pasaje allá en 2 de Samuel. Muchas Biblias lo titulan Absalón conspira contra su padre. Otra Biblia decía Absalón se subleva contra su padre, y otra decía la rebelión de Absalón. Pero vean la estrategia para mal que utilizó Absalón para poner a la gente contra su padre, porque quería el trono del rey. Y entonces empezó a meter cizaña, empezó a poner a la gente contra su padre, contra su reino. Para el pasaje que les voy a leer, ya Absalón era parte de la corte del rey, pero él no estaba contento con eso, él quería el trono de su padre. Pregunta, ¿quién le dio el reinado a David? ¿Quién le dio el reinado a David? Dios. ¿Quién pone y quita reyes? Dios. Pero Absalón dijo, yo a este lo voy a quitar, y era su padre. Versículo 1 de 2 de Samuel 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Como todo político fanfarrón, se rodeó de guardaespaldas, suburbans, ahí estaban con las camionetotas y charolas, porque eso los hace sentirse importantes, ¿sí o no? ¿Los han visto a los políticos? En todos los tiempos, los que están ahora decían que ya no lo iban a hacer, lo hacen igual. Cuando llegan al poder, decía un experto de política, el poder los corrompe. Y así Absalón se hizo ahí sus 50, ahí donde andaba con todo su séquito de guaruras y torretas, imagínenselo en aquellos tiempos. Pero su estrategia era derrocar a su papá, metiendo enemistades, pullas. Estrategia que, por cierto, usa el mundo, por ejemplo, cuando un empleado quiere tumbar al gerente o quiere el puesto de aquel, empiezan a
a usar esta estrategia que les voy a decir. Se ha usado en iglesias cuando quieren tumbar a un pastor. Vamos a verlo, dice aquí. 2 Samuel 15:2, fíjense este versículo. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito, venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. A ver, se los explico. Saben que las ciudades eran amuralladas. Generalmente había una puerta principal donde todo aquel que tenía que entrar e ir a un asunto a la corte, algún asunto legal, tenía que pasar por esa puerta. Era un lugar de reunión por excelencia, porque era la puerta de acceso a la ciudad. Entonces Absalón se levantaba de mañana y ahí se montaba con sus 50 guaruras y todo, y venía la gente como político en campaña: ¿de dónde vienes? ¿Cómo te va? O sea, vean la estrategia, quería ganarse a la gente. Entonces se ponía junto a la puerta principal y abordaba para ver quién tenía un asunto contra el rey. Miren, de todos he sabido que siempre un gobierno pues carece de la posibilidad de solucionar todos los problemas de todos, ¿sí o no? Por más bueno que sea un gobierno, le va a faltar. Era el caso de David, o sea, gobernar no es nada fácil. Y seguramente en su reino, de pronto por falta de tiempo de algunos de su séquito, había quien era desatendido en asuntos legales. Y de ahí se agarró Absalón, versículo 3. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Ya vieron cómo lanzó el veneno? Mira, tú tienes la razón y allá no te oyen. ¿Contra quién estaba Absalón? Contra el rey. Entonces vean la estrategia, ahí lanzó el veneno. Hijo, no tienes quien te oiga, allá el rey no te oye. Y vean el versículo 4. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? No, si yo fuera el rey, tú no tendrías este problema legal. Si yo fuera un político en campaña, no son así. Vean, cada sexenio, yo he vivido por lo menos 6, 7 sexenios, conscientemente. Y cada político promete: no, lo que hizo el otro yo sí lo voy a cumplir, porque el otro no cumple, ¿sí o no? Y llegan los nuevos, igual. Y viene el otro: no, es que esto es del tal color. Y cada vez igual, no pueden cumplir. Pero aquí estaba con su plan. Mira, si yo fuera el rey, yo sí te haría justicia. O sea, aprovechando de que el rey, pues seguramente había casos que se le escapaban de sus posibilidades. Pero de ahí se agarró. En lugar de decirle: oye, ten paciencia, mi padre el rey es un hombre justo, porque lo era. No, él le tiró puya. ¿Sucederán cosas así en las iglesias? Mire, yo viví un caso en una iglesia donde fui miembro, y a lo mejor ustedes conocen casos así, donde como todo ser humano, todo cristiano, los pastores también tenemos problemas, ¿sí o no? No estamos exentos de tener un problema económico, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, donde yo iba, el pastor principal tuvo un problema familiar muy delicado que le exigía salir del país para atender su problema familiar. Entonces el pastor, pues, dejó a alguien como pastor sustituto. ¿Vamos bien? Digo, un hermano al que conocíamos, un hermano conocedor de la palabra. Y se fue, y él lo explicó: tengo un asunto familiar que tengo que atender y me voy. Pero ya desde antes había un grupo de hermanos en la iglesia que le estaban tirando al pastor. A nosotros como familia una vez nos hablaron: oye, es que el pastor tal y tal y tal. Y mi mamá les dijo: ¿saben qué? Si tienen algo con el pastor, pues vayan y díganselo, pero no anden llamando aquí para meter cizaña. Entonces, cuando queda el pastor sustituto, ¿qué creen que hizo este grupo de gente?
No, es que el pastor tal, y es que el pastor su hijo no sabe, su hijo tal hace esto, y su otro hijo el otro, y le empezaron a meter con que no, y el pastor ni tiempo tiene, y yo el otro día le dije que me fuera a ver y no me fue a ver, y empezaron a meterle cizaña. En lugar del pastor sustituto decirles, oigan, vamos a esperar a que llegue el pastor y pues vamos a platicarlo. ¿Somos hermanos en Cristo, sí o no? En lugar de decirles, siguió su juego, ¿no? Entonces, ya después supimos que uno de los que metían la grilla quería ser pastor de la iglesia, fíjense, ¿no? Pero eso provocó, mis hermanos, para resumirles, una división en la iglesia muy triste. Éramos una iglesia, la de Cuernavaca era pequeña, entre comillas, 300, 400 miembros, pero había una en México de 2,000, otra de 3,000, 4,000. Se provocó una división sin precedentes, porque alguien empezó como Absalón, con que el pastor no te atiende, con que y el pastor, y vean lo que dice el versículo 5, a este político en campaña, dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, o sea, veían a Absalón, se querían inclinar, él les extendía la mano, lo tomaba y los besaba. Político en campaña. ¿Han visto ahora los políticos llegan y a ver una selfie y el político y los saluda, los abraza? Nada más llegan al poder y los atienden. Así es un político en campaña, dice la versión Dios habla hoy. Dice, además cuando alguien se acercaba a saludarlo, Absalón le tendía la mano y lo abrazaba. Tú y yo somos pueblo, ¿no? Y lo besaba, dice, versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así, escuchen, robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Para ponerlos en contra de quién? De su papá, del rey. Y ahí estaba, yo sí te voy a ayudar. Hizo toda una estrategia para ganarse a la gente. Una estrategia maligna, o sea, aparentemente les interesaba a la gente, pero lo único que quería es poner a gente contra su padre. ¿Saben cuando, regresando al asunto que les contaba de la iglesia donde estuve, cuando regresa el pastor, se encuentra a la mayoría del liderazgo en contra de él? ¿Y saben lo que querían ellos? Ya era una iglesia pues con 3 locales en México, aquí un espacio en Cuernavaca, otro en otro estado. Él les dijo, ¿saben qué? ¿Quieren el ministerio? Se los dejo. Y se fue. Pero como el que da los ministerios es el Señor, Dios restauró su ministerio y el otro terminó desaparecido al tiempo. Porque el que pone y quita reyes es el Señor, el llamado de pastores es del Señor y el que respalda es el Señor. Amén. Pero eso pasó, ¿saben durante cuánto tiempo lo hizo Absalón? Versículo 7. Al cabo de 4 años, ya lleva 4 años y con que el rey no te escucha y mira, imagínense, ganó muchos adeptos. Entonces un día Absalón le dijo al rey, fíjense, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. ¿Ustedes creen que iba a ir a Hebrón a pagar un voto? No, iba a armar toda la estrategia para derrocar al rey. Entonces, ¿cuál voto? Pero 4 años contra su padre, poniendo a la gente. Así hay gente dentro de las iglesias, hasta que logran divisiones en las familias. Ahí están duro y dale, y contra un familiar, y contra fulano, o en el trabajo. ¿En qué terminó la historia? Ustedes lean todo en casa, pero vean, 2 Samuel 17. Ya está toda la estrategia para derrocar al rey. Dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Esa era la estrategia. Así haré volver a ti todo el pueblo
pues tú buscas solo la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Ya tenía él en su bolsa a todos, pero ¿quién respaldaba el trono del rey? Capítulo 18, segunda de Samuel. Fíjense lo que pasó. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, vienen con David, mi señor, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. ¿Y quién los había asusado? Absalón. El rey entonces dijo al etíope: miren el corazón de David, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, yendo así decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Absalón terminó muriendo. Claro, vemos el corazón del padre siempre preocupado por el hijo, pero ¿vieron la maldad de Absalón? Tratar de tirar, de derrocar a su padre. Esas son las enemistades. Cuidémonos, mis hermanos. Se dan en los trabajos, se dan en las escuelas, se dan en las familias. Uy, si hay una herencia, empiezan las enemistades. Gente, yo conozco gente que al abuelo que va a heredar le empiezan a meter puya. Y tu nieto tal ni te quiere, ni te viene a ver. Son enemistades. Bueno, vamos a seguir con el siguiente, Gálatas 5:20. ¿Cuál sigue? Pleitos. De entrada, la palabra pleitos, pues se nos da la idea del que le gusta ¿cómo le llaman? El darse un tiro, ¿no? Los pleiteros que se pelean y de entrada por el original, pues sí incluye pues a gente pleitera, ¿no? Se le cierran en la calle una ruta y ya le dice de la mamá y no sé, vas y de repente alguien te vio feo y pues ¿qué me ves? Y órale, pudiera ser, ¿no? Hay gente bien pleitera. Alguna vez les conté que iba yo en una calle y un camión no me dejaba ver y la verdad asomé la nariz del carro de más y casi provoco un accidente, pero la persona que me iba a chocar era una señora que me dice: fíjese, no sé qué, ya se imaginan lo que me dijo, pero que me ve y que me reconoce, me dice: pastor, nos vemos el domingo, Dios lo bendiga. Era una persona que iba a la iglesia, pero ya me andaba ya me andaba diciendo pero bueno, me conoció, miren, di charolazo, ¿no? Entonces, sí se refiere en parte a eso, ¿no? De gente pleitera, pero la palabra pleito, eris en el griego, tiene su origen en una persona competitiva que siempre quiere ganar, que su opinión se imponga, siempre lo que yo digo debe de hacerse. O sea, no solo es pleitos físicos, o sea, sí querer imponer mi opinión puede llevar a pleitos físicos, pero es gente que de todo hacen pleito. ¿A quién le vas? A las Chivas. No, pues el América es el mejor. ¿Y qué te traes? ¿Cómo que a las Chivas? Y aunque sepamos que el América es el mejor equipo de México y del mundo, pues no peleemos, ¿no? ¿Quién es mejor, Barcelona o Real Madrid? ¿Quién ganó la temporada? ¿No? Pero de todo hacen pleito, de todo, de verdad. ¿Saben qué trae mucho pleito hoy en día entre familias, incluso cristianas? Que le van a uno u otro partido político. Conozco familias que dicen: eres de los guindas, no, pues eres un tal, y tú le vas al PRIAN, y están enemistados y en pleito familias por políticos, mis hermanos. Familias que no se hablan por su filiación política. Qué tremendo, es que yo soy de tal partido. Hermanos, somos del Señor, no peleemos por políticos corruptos.
Porque esos son. Ahí se la pasa, no, el presidente tal es mejor. El que me digan está lleno de corrupción. Miren, de las 6, 7 sexenios que me ha tocado vivir, yo me acuerdo que decía uno, no, ya nada peor que este presidente puede pasar, y viene otro peor. No, ahora sí ya con este, nadie peor que este, y viene otro peor. El sexenio pasado yo decía, ya bueno, lo que vivimos con el otro, ya se va a acabar, y viene otro peor, y está peor porque es la maldad del ser humano. No peleemos por políticos corruptos, mis hermanos. Peleemos por el evangelio, defendamos el evangelio, no a los políticos. Es bien interesante porque la palabra pleito habla pues de defender ideas, pero con un afán de decir, yo voy a imponer lo que yo pienso, aunque tengas la verdad, pero es gente pleitera. Aunque tengamos la verdad, no pleiteemos. Dejemos la verdad, defendamos la verdad, pero no peleemos, no seamos pleiteros. Hay gente que es bien, hasta en la iglesia, porque quieren un ministerio y ahí le están tirando, ¿no? Ya van con el pastor de acusones y el hermanito tal. No seamos pleiteros, no seamos pleiteros. Miren, uno sabe, el Señor nos va dando discernimiento, la palabra. Cuando un hermano me viene a decir algo de alguien, Dios nos da el discernimiento de saber si realmente está interesado por el bien de esa persona o viene para meter puya. Se da uno cuenta. Cristianos que pleitean de todo. Miren, en general, por ejemplo, saben que hay cristianos que pelean, los que dicen que la mujer no debe usar falda, y otros que dicen no, que la mujer no debe usar pantalón, y otros dicen no, solo falda, y traen un pleito. Y hay una verdad en la Biblia, ahorita la vamos a ver, pero no peleemos por eso. O sea, son minucios. O sea, está bien que use falda, y si usa pantalón, pues nada más que sea pudorosa, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, con decoro. Pero hay un pleiteo ahí, no, y tú eres de aquello, eres de lo peor. Hay otros que se pelean que si la iglesia no debe reunirse en domingo. Un día me dijeron, ¿qué día se reúne tu iglesia? En domingo. Entonces adoran al Dios Sol. Órale. Miren, lo único que sé del sol es que hace un calor tremendo. Lo que sí debemos defender con todo es el evangelio. Dice Judas 1:3, y eso no es pleito. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe. A que contendamos por la fe equivale al evangelio que nos ha sido dado a los santos. Contender significa luchar, pero habla con argumentos, no a golpes. Epagonizomai es la palabra, significa defender con ahínco. Debemos defender la verdad contra los que enseñan herejías, los que quieren desvirtuar la palabra de Dios. Defendámosla hasta dar la vida si fuera necesario. La iglesia, dice la Biblia, somos los defensores de la verdad, no de los políticos, de la verdad. Vean lo que dice 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjense lo que somos: columna y baluarte de la verdad. Para que quede más claro, la versión de Dios habla hoy, dice: para que si me retraso sepas cómo debes portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad, pero con argumentos. A ver, no, que Cristo era hermano de Satanás. A ver, ¿dónde dice eso? No, mira, la Biblia dice que Cristo no es el único camino. No, mira, la Biblia dice, con argumentos. Defender la palabra, pero no pleitear. Dice Judas 1:3, pues dice, vuelvo a leer, que contendáis ardientemente por la fe. Miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente: rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado. ¿Y por qué debemos defenderla? Versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y otros ya son bien descarados,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay que defender con todo, pero no habla de pleitos físicos, con argumentos, a ver, esto es mentira, y denunciar. Pero de ahí andar pleiteando, mis hermanos. Hace muchos años yo entraba a varios foros cristianos. Había un foro que se llamaba Temas Controversiales, y era bien interesante al principio porque exponían, a ver, la salvación se pierde o no se pierde, y entonces empezaban con argumentos, ¿no? Cada uno ponía versículos, y era sano el debate. Pero de repente empezó a hacer un pleito, y pues no es cierto, y tu iglesia es una porquería, si tú crees eso, y ya insultos que yo decía, entran inconversos a estos foros y van a decir, ¿esos son los cristianos? Hasta uno les puso un día, los de la iglesia católica están más unidos que entre ustedes. Y unos foros así, pues ya me salí, ¿no? Había hasta mentadas de la mamá ahí en los foros, y pues vete a no sé qué. O sea, eso no es defender el evangelio, eso ya ponerse a pleito, y andaban ahí. No, hay que exponer con argumentos, con mansedumbre, decía Pedro, que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre, no con pleito, ¿no? Una vez conocí una persona que quería que la gente recibiera a Cristo, y ya, por favor, ¿por qué no hace una oración? Repítala ya. Pues órale pues, ¿no? Está bien, te recibo, Señor Jesús. Eso no le sirve de nada. Le daba sus bibliazos, ¿no? Había otro pastor que un día alguien me llegó y me dijo, oiga, escucha a este pastor de sana doctrina, porque le tira al de Guatemala, y le tira al WIT, y le tira a no sé quién. Esa es sana doctrina. Y un día lo vi, mis hermanos, ¿qué es sana doctrina? Que agarra y dice, porque sí atacaba a los falsos maestros. Dice, y si yo viera al señor Luna, dice, yo sí le daba unas cachetadas. Bueno, dijo de otra manera, yo sí le daba unas cachetadas, es lo que se me ponga el Luna y el Maldonado, y los dos juntos me los quiebro. Tú dices, órale. Eso no es defender ardientemente el evangelio. Es más, como cristianos deberíamos orar por ellos. Quizás a alguno el Espíritu Santo les alumbre el entendimiento. Hay casos, no de esos tan famosos, pero hay casos de gente que estaba en una doctrina herética y enderezan el camino, el Señor los trae. Entonces, no, el hecho de defender y denunciarlos no significa que vamos a insultarlos. Hay unos que los insultan, ese es un tal, espérate, es un hereje, sí, denunciémoslo y oremos, y quizás el Señor lo traiga a su camino. Ahora, hay otros, por ejemplo, no sé si conocen cristianos que por falta de doctrina tienen unas ideas muy equivocadas. ¿Nos vamos a enojar con ellos y los vamos a tratar de tontos o qué? Vean lo que dice Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Débil en la fe es una persona que tiene poco conocimiento bíblico, quizás porque es nuevo en Cristo, quizás porque pues viene de una iglesia donde no tuvo una buena doctrina, y a poco vamos a decir, ay, ese es un ignorante. No, vamos a recibirlo y vamos a adoctrinarlo. ¿Se imagina que llegue alguien? A mí me ha tocado que ha llegado gente con unas ideas, pero en lugar de ponerme ahí a pelear con ellos, con la palabra, es el Señor el que va cambiando su corazón, con argumentos. Porque a veces podemos ganar un pleito, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Ganas el pleito, pero pierdes el amigo. Ahí, y no, y esto, y empiezan a pelearse. No. A ver, si tú conoces a alguien extraviado de la verdad, ¿saben qué debemos de hacer? No pleitearnos con él. Dice Santiago 5:19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, dale 2, 3 cachetadas y que no, dice, y a alguno le hace volver. ¿Cómo lo vamos a hacer volver? Pues compartiéndole, orando. ¿Cuántos tienen un familiar que sabes que van a una iglesia donde enseñan herejías? Entonces, en lugar de cacheteártelo cada domingo, ora por él, dale la palabra. Dice,
Si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿no? Ahora, hay gente que les compartes y están mal, pero se vuelven necios. No, pues yo mi apóstol. Pero mira, la palabra de Dios dice, no, mi apóstol me dijo. Es más, yo ahí nací y ahí me voy a morir. Así decía uno. En esa iglesia nací, no me importa, yo hasta que me muera, ahí voy a estar. Oye, pero están enseñando esto. Ya si no quiere, llega un momento que dijo Cristo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, hay gente que ya, por más argumento bíblico que le des, lo pisotean. Le creen más a su apóstol, a su predicador. Pues ya, no buscar pleito, orar por él. Amén. 2 Gálatas 5:20, pleitos. Hay gente que pleitea, no se debe comer carne. No, pues pero la Biblia dice, no, pues si tú comes carne te estás contaminando. Oye, espérame. Lo único que está vigente de prohibición, lo hemos estudiado en Hechos, ¿qué es? De comer la sangre. Comer de ahogado la sangre de un animal. Vean lo que dice Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. ¿Tú comes puerco? Bájale un poquito, ¿no? La res, dicen que ahora que las hormonas, que le inyectan clenbuterol o no sé qué tanta cosa. Pero que nadie te juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Vean el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os metéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, tienes que usar falda, tienes que vestir? Espérame, no toques, de conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Si alguien decide no comer carne de puerco, pues en un culto voluntario personal, pues a lo mejor le cae bien no comer carne de puerco. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, vuelvo a lo mismo. Los que dicen que la mujer debe usar falda y los otros no, pues que sí puede usar, y traen unos pleitos. Yo conocí una iglesia que usaban falda, pero minifalda, o sea, muy de falda, cuando dice 2 de Timoteo 2:9, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, lo hemos estudiado, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, etcétera, etcétera. Pero ¿saben cuál es el argumento que trae pleito entre los que dicen que la mujer debe usar falda y los que dicen que no importa, lo importante es vestirse con decoro? Deuteronomio 22:5 dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová cualquiera que esto hace. A ver, si una mujer viste traje de hombre y el hombre ropa de mujer, ¿es qué dice ahí? Abominación. La palabra abominación, ya la citamos hace un rato, toeba, significa que es repugnante delante de Dios. Y este es uno de los argumentos para decir que la mujer a la fuerza debe usar falda. ¿Ustedes creen que todo este argumento de este versículo va para enseñar que la mujer no debe usar pantalón? Que delante de Dios una mujer que use pantalón es repugnante, abominable, condenada. ¿Creen que Dios escribió esto para prohibir a las mujeres que usen pantalón? De entrada, en aquellos tiempos ni existía el pantalón. ¿Cómo la ven? No había pantalón, ¿no? En los tiempos de Cristo, a mi parecer, pues era una vestimenta para mí femenina. Imaginen que yo ande con una túnica. Esto es una cuestión cultural, pero de las cuestiones culturales debemos tomar lo que nos conviene, ¿verdad? Pero en realidad, porque fíjense,
en Inglaterra, más bien en Escocia, que es parte del Reino Unido, hay escoceses que usan falda, entonces les aplicaríamos esta, ¿no? Eres repugnante delante de Dios. Este pasaje se refiere, cuando uno lo escudriña, a lo que hoy conocemos como lesbianismo y homosexualismo. Un hombre que hace todo lo necesario para convertirse en mujer. Una mujer que hace todo lo necesario para parecer hombre. Es el homosexualismo, es el lesbianismo. A eso se refiere, no usar falda o pantalón. Puedes usar una falda larga y ser una pecadora, puedes traer un pantalón con pudor y modestia y ser una sierva de Dios entregada. Aquí habla de la tendencia del ser humano pecaminoso de estas prácticas de homosexualidad y lesbianismo. Eso es lo que se condena aquí. Pero ahí traen su pleito, no, y la falda. Cuando alguien traiga ese pleito, dice 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ya, a ver, ¿crees que los que usan falda también? Bueno, voy a orar por ti y hay que parar, hermano. Ya, ¿para qué pleitearse? La versión de Dios salva hoy dice, no hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son, ya sabes que terminan en ¿qué? En pelea. Y ahí están los bautistas de la no sé qué contra los bautistas de… Lo que sí, por ejemplo, ya hay corrientes cristianas, ahí ya es otra cosa, que están apoyando el homosexualismo, el lesbianismo, que ya tienen pastores y pastores homosexuales y lesbianas. Esa es otra historia, ahí sí hay que contender ardientemente con la fe. Pero si uno dice, pues yo me reúno en sábado, hermano, no tiene, a menos que sea adventista, ¿verdad? Y sabemos que los adventistas es una secta contraria a la palabra de Dios, pero no pelear por esas cosas. Un día unos hermanos peleaban, es que en mi iglesia aplauden y no se debe de aplaudir, ni debe haber instrumentos, decía uno. Entonces llegan a iglesias y ven instrumentos y dicen, esto es del diablo. Y hay unos que nada usan, o sea, y ahí están peleando que sí, a ver, no son temas doctrinales fundamentales. Mira, voy a orar en mi iglesia, pues sí usamos instrumentos, y si la tuya no, pues gloria a Dios, lo importante es que obedezcamos la palabra, que alabemos al Señor, ¿me explico? Pero andar peleándonos por eso, lo del sábado, y que si te reúnes el sábado y que si te reúnes el domingo y que si comes carne de puerco, son discusiones necias. Mira, hay gente que dice que Cristo era vegano y entonces tenemos que ser veganos. Cuidado, o sea, ya se vuelven, ya rayan en sectarismo. Cuidemos lo que comemos. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:4, está hablando de los alimentos, porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces puedo comer lo que quiera con sabiduría, ¿verdad? ¿Se imagina que dé gracias, Señor, gracias, porque me voy a aventar estos 30 tacos, 2 hamburguesas con 3 cocas, Señor, bendícelas? Ahí hay falta de sabiduría. Mi cuerpo es cuerpo del templo, es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener sabiduría para comer. Tengo libertad. Y si quiero comer puerco, comamos puerco. Hay quien recomienda, los médicos, y después mira por las arterias, y tal carne tiene más grasa y las arterias empiezan a taparse, y cuídate. Pero oremos con sabiduría, pero no condenemos al que no come carne, o al que come carne, o al que dice, pues yo pura verdura. Pues está bien, pues, ¿no? O sea, pero con sabiduría, con sabiduría. Lo que ya es pecado es que si yo digo, vamos a suponer que yo soy fuera de la corriente de los que las mujeres deben usar falda. Hay corrientes cristianas que dicen, si no usa falda, no es cristiana. Ah, caray. O sea que el usar falda me hace cristiano. O sea, ya le están dando un poder de salvación a un atuendo. Si no te congregas en sábado, estás condenado. Le están dando poder de salvación a un día.
Ahí ya eso es legalismo. Verdaderamente ese es el legalismo. Darle poder salvífico, digamos, a ritos y hábitos. Lo que me salvó es la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Entonces, si una usa falda y lo hace por convicción, es femenino, es más femenino, se ve muy bien, gloria a Dios, si así lo siente. Si usas pantalón, falda o pantalón, hazlo con pudor y modestia, como dice la palabra de Dios. Amén. Eso es lo importante. Entonces, pero de ahí para allá no pleiteemos. Ahora, pleitear no es que de repente, fíjense, Pablo un día en Gálatas 3:1, fíjense cómo le dijo a los Gálatas: oh Gálatas, ¿cómo les dijo? Insensato. Qué pleitero Pablo. No, a ver, calma. Aquí es una autoridad espiritual ante unos Gálatas que se estaban apartando de la verdad, escuchando barbaridades. Y entonces Pablo le dice: ustedes son unos insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Ya lo leímos hace poco, para no obedecer la verdad. Entonces aquí no hay un pleito, aquí hay una autoridad espiritual que dice: oye, Gálatas, necios, se están apartando de la verdad, los hechizaron, los engañaron, pero en su papel de autoridad, no de buscapleitos. Entonces no se confundan, ¿no? Que alguien nos exhorte en amor, con firmeza, una autoridad espiritual, no es que está pleiteándose, está tomando una responsabilidad. Entonces no debemos andar contendiendo de cuestiones necias. Y si hay alguien que se aparta de la verdad y es un hereje, pues hay que denunciarlo y tener cuidado. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:14 en adelante. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, no estén peleando, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo como pastor, presentarte a Dios aprobado. O sea, a ver, como pastor tú preséntate aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pero vean el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales ¿son quiénes? Himeneo y Fileto. Pablo dio nombres de personas que, ¿qué creen? Ahí lo dice, que se desviaron de la verdad. Un día me dijo un hermano: es que no de nombres, pastor, de los falsos, ¿para qué da nombres? No los ventané, ore por ellos. Bueno, hay que denunciarlos como Pablo. Él no dijo, de los cuales son unos que ustedes se han de imaginar. No, Pablo dijo Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de alguno. Ahí estamos denunciando con nombre y apellido, pero no, Pablo no dijo, y son unos sinvergüenzas, y si los veo me los cacheteo. No dijo eso. Entonces, un día me dijo alguien, hasta usando dichos del mundo: se dice el pecado, pero no el pecador, pastor. No, espérame, pues vamos a denunciarlos para que la gente sepa de estos personajes que tienen mucha influencia en el mundo latino y que son herejes que pueden desviarlos de la verdad. Pero de ahí para allá, mis hermanos, no pleitemos por tonterías. De verdad, dice Proverbios 3:20, no tengas pleito con nadie sin razón. Hay quien se pelea por todo. Y le dices, ¿de qué nos peleamos? Pues no sé. Si no te han hecho agravio, no te pleitees, no pleiteemos ni con el que se te cerró, ni con el que te vio feo. Ora por él, a lo mejor ni cuenta se dio. Un día llegó una hermana, pero enojada, hermanos, enojada. O sea, yo pensé que me iba a pegar. Pastor, estoy muy enojado con usted. Yo dije, ¿qué hice? Pues en una de esas. El otro día dice, yo lo vi en el súper y no me saludó, pastor. Digo, hermana, no la vi. ¿Cómo no? Hasta se escondió. Le digo, hermana, de verdad no la vi. No, eso no es el pastor. O sea, ya me estaba destituyendo. Yo le dije, ¿no es usted parienta de Absalón? No, no es cierto. No, le digo, hermana, de veras. Gracias a Dios no se fue, porque hay gente que se va de una iglesia porque el pastor no los saludó. Entonces, cuidado, estas obras de la carne
Por eso Pablo habla de las obras de la carne, hacen mucho daño a la vida de la iglesia. Un cristiano no las practica, pero si eventualmente caemos en ellas, hay mucho daño. Y miren, veremos en 8 días, dice, manifiestas, Gálatas 5:19, son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. ¿Cuál sigue? Los celotes de maíz, los celos. En 8 días vemos los celos. ¿Qué serán los celos? La mujer que anda celosa del... Ya veremos. Luego viene iras, todas estas. Luego se dan mucho en las iglesias contiendas, disensiones, ya veremos, herejías y ahí sigue. Pero ahí vamos a dejarle por hoy, mis hermanos. Yo quisiera que meditáramos seriamente. Yo creo que hemos caído en alguna ocasión en alguna de estas obras de la carne. Alguien que te cae mal, alguien con que dices, ya no quiero ni verlo. A lo mejor hablaste mal de alguien a sus espaldas. Pídele perdón a Dios, arregla el asunto. Tienes algo contra alguien, ve con la persona, no le cuentes a medio mundo. Ve con la persona, a ver, hermano, tengo esto contra usted y no me parece esto, y lo platicamos. Si es el pastor, habla con el pastor. Pero hablemos las cosas, no dejemos que las obras de la carne, mis hermanos, siempre van a traer daño a tu vida, a tu familia y por supuesto a la vida de la iglesia. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar, mis hermanos, y dejamos aquí esta mañana. Reflexionemos: enemistades, pleitos. Hemos sido causantes de un problema entre dos hermanos. Hemos sido pleiteros. Oremos a Dios que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón. A lo mejor tú con tu esposo y esposa a veces peleamos. Desterremos esta obra de la carne. A veces hay pleitos en la familia, pleitos en la iglesia, por el lugar, por la posición. Todos venimos a servir al Señor, todos venimos a darle la gloria a Dios. No debería haber pleitos entre nosotros, menos enemistades. Debe haber unidad, lo veremos en otra prédica más adelante, pero como cristianos debemos buscar la unidad de la fe, buscar la unidad entre nosotros, que siempre haya una iglesia unida en torno a la verdad, en torno a la palabra de Dios, en torno a lo que Dios dice en su palabra. Si quieren ponerse de pie y oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es muy clara, Señor, y yo creo que a más de uno tu palabra nos ha hablado esta mañana. De pronto nuestra carne gana. En esta carne todavía combaten esas enemistades, esos pleitos. Por eso en esta misma carta tú nos mandas no satisfacer los deseos de la carne. Y lo que debemos hacer es alimentar a nuestro espíritu. Perdónanos si ha habido enemistades, Señor, si tenemos algo contra alguien, si hemos hablado mal de alguien sin haberlo hablado primero con la persona. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida de unidad, Padre. Ya lo veremos más adelante, pero tu palabra dice que donde habitan los hermanos en armonía, y tú envías bendición, ahí tú envías vida eterna. Pero una iglesia dividida y donde hay pleitos y chismes y disensiones y contiendas, ahí hay toda obra satánica, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos fallado, y que ahora con la gracia que nos has dado, con tu Espíritu Santo morando entre nosotros y con el firme deseo de apartarnos de todo pecado como estas obras de la carne, vivamos victoriosos, Señor, para que como iglesia unidos cumplamos nuestro ministerio de proclamar a Cristo allá afuera en el mundo. Gracias por tu palabra, pues, Señor, y gracias por habernos exhortado y enseñado estas verdades, Padre. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.